Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, muchas gracias, Padre, por el consejo y la enseñanza. Amén y amén. Vamos a abrir en Bereshit, en Génesis, y seguimos estudiando, como ya hemos iniciado hace unos días. En Génesis capítulo 1, vamos a estar desde el versículo 14, Ajim. Génesis capítulo 1, verso 14 en adelante. Les pido que vayan ustedes tomando nota también de todo lo que vamos a compartir. Amén. Génesis capítulo 1, verso 14 en adelante dice: Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Amén. Habíamos compartido que en el pasuk de la Torá, esta porción de Génesis 1.14 se está refiriendo a las lumbreras, pero habla de señales. Hay señales. Y también estuvimos explicando en la última parte de nuestro estudio pasado la importancia de la interpretación correcta, ¿verdad?, de la palabra Moadim, que en realidad significa convocatorias, es decir, son las fiestas del Eterno. Dice el pasuk: Be'ayu leotot ulmoadim uleyamim beshanim. Serán para fiestas, serán para los días y también para años, dice el pasuk 14. También las lumbreras aparece con la expresión meorot, ¿sí? No es lo mismo que luz. Meorot ya está conjugado y eso lo vimos en los versos 3 y 4. Más bien significa las fuentes de luz. Fuentes de luz, o también se puede traducir como recipientes de luz, las luminarias. La expresión de que están colocadas en el firmamento o en el raquía, como explicamos también que es la expansión de los cielos, se presenta porque es allí donde las ven los habitantes de la tierra, donde nosotros podemos ver esa luz. Y dice para separar el día de la noche, es decir, para regular y continuar de allí en adelante, con la diferencia que ya explicaba el pasuk entre la luz y las tinieblas. Diferencia que había existido desde que el Eterno decretó que hubiera luz en el primer día. Y eso ya lo estuvimos estudiando. Las señales, hablemos un poquito de las señales. La palabra otiot también es muy interesante en Bereshit. Los cuerpos celestes que se refiere acá señalaron actos especiales del favor del Kadosh Baruj Hu, ¿sí? O incluso de su desagrado también. Por ejemplo, en los días de Josué, vamos a ir a Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Josué capítulo 10, verso 12 y 13. Dice así la escritura: Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, dice el pasuk 13. Entonces aquí vemos que estos cuerpos celestes lo que marcaron fue, en actos especiales, ¿no?, el favor del Eterno o también el desagrado de Yahweh Sebaot. También está el caso de Ezequías, allí en Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes
20, el pasuk 11, dice: entonces el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. Y dice el pasuk 10 grados atrás. 10 grados atrás, dice Segundo de Reyes 20:11. También la señal, la Ot, que apareció en la ejecución, el día de la ejecución de Mashiach, en Mateo 27, versículo, acompáñeme amado a Mateo 27, Mateo 27, el pasú 45. Mateo 27, 45. Vayan ustedes tomando nota de todo lo que estamos compartiendo. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjense, desde la sexta hasta la novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, todo el territorio. ¡Qué tremendo! Esto realmente fue una señal de aquel día, el día de la ejecución del Mashiach. Bueno, las señales sabemos que también son proféticas. La caída de las estrellas, ¿sí?, que se menciona en Mateo 24, 29 proféticamente, es una de las señales que también el Eterno pone para la segunda venida de Mashiach, ¿sí?, la caída de las estrellas. Y eso es una señal que también aparece con el mismo término hebreo en Bereshit. Algunos han pensado erróneamente que todos los cuerpos celestes fueron también designados para determinar los destinos, digamos, individuales de los hombres, lo que se conoce en la astrología y demás. Pero no hay ninguna justificación en la Biblia para la astrología. De hecho, es un pecado. Es el consultar, incluso el culto a los astros. La Biblia se opone de una manera tremenda a todo lo que es predicción de la suerte, todo lo que es adivinación, cualquier forma de adivinación. Entonces, todo eso se tiene que rechazar, ¿sí?, porque el Eterno puso el sol, puso la luna, puso las estrellas, ¿para qué? Para servir como guías, ¿sí? Y de hecho, en la antigüedad, las personas que conocían estos movimientos también daban, digamos, sus anuncios en cuanto a los movimientos. Por eso dice que sirven como señales, pero no el hecho de la astrología, eso no está hablando la Escritura. Jeremías advierte a los hebreos que no teman las señales de los cielos ante las cuales temblaron muchos paganos, ¿sí?, con un terror tremendo. Creo que está en el capítulo 10, vamos a ir rapidito a Jeremías 10, el verso 2, Jeremías 10:2, dice: así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, es decir, de los paganos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? Los gentiles sí temen las señales, por eso andan espantados. Pero los de Israel, nosotros tenemos la confianza en el Todopoderoso. Isaías habla también con un poquito de ironía, ¿sí?, de burla, contra los astrólogos, allí en Isaías 47, 13 y 14. Aquellos que contemplaban las estrellas, los adivinos. Sabemos que todo eso perece. ¿Sí? Vamos a leerlo rapidito. Está en Isaías 47, versículo 13 y 14, Ajim. Y Isaías 47, verso 13 y 14 dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten, dice el paso 14. Entonces aquí vemos a Jim cuántas señales sirvieron partiendo del pasuk de Génesis 1:14. Sabemos que la superstición en el hombre siempre lo llevó a descarriarse, ¿sí?, a descarriar la superstición.
todo, digamos, todo lo que los paganos, los vecinos de Israel, llevaban en práctica, la adoración al sol, a los astros y demás. Quiero que se anoten estos versículos, se los doy como tarea para que ustedes vayan estudiando también. Jeremías 19:13, Jeremías 19:13, Ezequiel 8:16, anótenlo, Ajim. Sofonías 1:5. Amén. Entonces, para resumir, la escritura dice Ule Moadim, para las Moadim, para los periodos de fiesta anual. Son las fiestas anuales, ¿sí? A eso se refiere. Todas ellas están definidas, o sea, se regulan por el movimiento de lo que ya mencionamos, que son los cuerpos celestes. El Salmo 104, versículo 19, Salmo 104, verso 19, vamos a leerlo aquí, dice así: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Repito, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Sí? Este pasuk nos revela también y respalda la porción de Génesis. De hecho, Ezequiel, vamos a ir a Zacarías, a ver Zacarías. El de Ezequiel se los dejo como tarea, ya lo notaron. Zacarías 8:19, Zecharía 8:19 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Fíjense que todo está apuntado en diferentes convocaciones y meses, ¿sí? En este caso, Zacarías menciona los ayunos. Esos cuerpos celestes tienen además una determinada influencia sobre la agricultura. Y esto sabemos lo que hemos estudiado ya, las Hagim, Moadim, los tiempos festivos, que todos están relacionados con la agricultura, con la cosecha y demás. ¿Sí? Ahora, los días y los años. Bueno, los días y los años están fijados por el movimiento de la Tierra. Eso ya lo sabemos, que todo va en relación con el Sol, que junto con el de la Luna también ha proporcionado a los hombres de todos los siglos, de toda la época, la base de lo que se llaman los calendarios. El calendario lunar, el calendario solar y también el calendario lunisolar, que es combinado. ¿Sí? El lunisolar es una combinación de ambos. Verso 15, Behayu limorot birkia shamaim, leair aretz beair hem. Dice el versículo que así fue, ¿sí? Así fue tal cual, el versículo de Génesis 1:15, las lumbreras para expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Así fue. Lumbreras. Bueno, no para producir luz por primera vez en este universo, en este mundo, ya que el Eterno decretó que hubiera luz el primer día, eso ya lo estudiamos, sino más bien para servir como instrumentos permanentes para que se distribuyera la luz en el planeta. El versículo 16 dice: e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y también hizo las estrellas, ¿sí? También hizo las Kohabim. La palabra hizo ha sido añadida, ¿sí? La palabra hizo ha sido añadida. Digamos que en cuanto al origen de las estrellas, ¿sí? Kohabim, se dice en hebreo, se han presentado dos puntos principales, dos puntos de vista principales. Las estrellas fueron llamadas a la existencia durante esa semana de la creación, ¿verdad? O sea, junto con el sol y la luna, como dice el pasuk. Las estrellas, aunque fueron creadas antes, son mencionadas aquí
de paso por Moshe. Acuérdense que Moshe recibió la revelación y escribió. ¿Por qué? Porque está tratando el tema de las lumbreras de los cielos, ¿sí? Entonces, por eso que aquí la está mencionando Moshe. El primer punto de vista lleva a la conclusión de que antes de la semana de la creación, el inmenso y vasto universo era un vacío completo, y eso lo estudiamos también desde el hebreo. Ahora, esta conclusión no es tan justificable. Sin embargo, como otras también declaraciones de la Escritura, y realmente sabemos que hay muchas formas misteriosas de cómo actúa el Eterno, es decir, que no todo está revelado en la palabra. Tenemos que tomar con mucho cuidado lo que vamos leyendo. No tenemos que olvidarnos que la verdad esencial que Moshe procuró presentar, digamos, en el texto, en cuanto al origen del sol, el origen de la luna, el origen de las estrellas, es que en realidad, sin excepción, son el resultado del poder creador de Yahweh. Todo es un resultado, todo es una consecuencia, ¿sí? Hay mucha herejía, se dice mucha herejía en cuanto a la eternidad de la materia. Y ya explicamos desde el hebreo que la expresión bará nos habla de una creación de la nada, ¿sí? El verso 18 dice que para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Vayar Elohim kitov. Y así fue. Era bueno. Entonces, a diferencia de nuestra tierra actual, que de hecho ha cambiado muchísimo, como resultado de, punto número 1, la entrada del pecado, los cuerpos celestes no han sufrido los resultados de la transgresión del hombre, ¿sí? Sino que siguen reflejando el poder de nuestro Padre. Es un hecho, digamos, reconocido que las leyes del universo son fielmente obedecidas por todos los astros creados por el Eterno. Él da la orden y obedece. Tanto los astrónomos, los marinos, están seguros de que no ocurren desviaciones de las reglas establecidas ya en el mundo, ¿sí? Saben que los cuerpos celestes no los van a chasquear, por decirlo así, que son dignos de confianza debido a su continua obediencia a las leyes establecidas por el Creador. Dice el Kadosh, y es por eso que es interesante que veamos en el hebreo cómo reitera la expresión y dijo, y así fue. Dijo Elohim: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, dice el Pasuk 20. Produzcan las aguas. Mire lo que le dijo. O sea, aquí tenemos la forma, digamos, en que se poblaron el agua y el aire con la creación de seres marinos, seres alados, dice más adelante. El origen podría traducirse en el Pasuk, que las aguas produzcan abundantemente seres vivientes que se mueven. Lo que sería más claro que la frase hebrea significa literalmente que enjambren las aguas con enjambres. El verbo que se usa acá en hebreo es enjambrar. También se usa como multiplicar abundantemente, el verbo hebreo. El término no solo se aplica a los peces, también se está aplicando a los animales acuáticos, ¿sí? Monstruos grandes, desde los más grandes hasta los más pequeños. También los reptiles, seres vivientes, qué tremendo, Nefesh Hayah, seres vivientes, Nefesh Hayah. O sea, otra clara distinción entre los animales y la vegetación creada 2 días antes. Es cierto que las plantas tienen vida como los animales y cumplen ciertas funciones, y eso lo sabemos, que se asemejan, digamos, en cierto modo a la de los animales, pero permanece el hecho de que existe una diferencia marcada entre lo que es el mundo vegetal y lo que es el mundo animal. Los animales poseen órganos que les permiten tomar decisiones, moverse,
buscar alimento, sentir dolor, ¿sí? Por lo tanto, el pasuk de la Torah le llamó Nefesh Hayah, los seres vivientes. También Nefesh Hayah, algunas versiones lo pusieron como inquietos seres vivientes. Otra versión dice bichos vivientes. ¿Sí? Diferentes versiones de la escritura. Bueno, digamos que estas no tienen una aplicación muy buena, pero lo importante es que la palabra nefesh se traduce correctamente como seres. Seres. ¿Sí? Seres que tienen vida o seres vivientes. Ahora, el versículo 21 comienza Moshe a aclarar un poquito más acerca de este tipo de creación. Y dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. ¿Sí? Las aves en la tierra también. Vayera Elohim et ataninim, agdolim, bet kol nefesh hayah, aromeset asher shartzu amaim, limnem bet kol hanaf, leminu vayar Elohim kitov. Vio el Todopoderoso que eran buenos y en gran manera. Creó Elohim los grandes monstruos marinos. Otra vez la palabra bará, ¿sí? Y así está en el pasuk, bará. Creó. O sea, se usa por segunda vez en el capítulo 1 la expresión bara, para indicar la introducción de algo completamente nuevo, la creación de los seres vivientes. Al ejecutar ya lo que había ordenado, claro, porque Elohim creó los grandes animales marinos, los taninim, así aparece en el pasuk, taninim. Algunos lo tradujeron como las grandes ballenas, ¿sí? Y otras traducciones más. También aparece la expresión culebra, aparece la expresión monstruo marino, y hay muchos versículos que también lo corroboran más adelante en todo el Tanaj. La expresión ramás de nuestro pasuk 21 significa mover, que se mueve. Y obviamente se está refiriendo a todos los animales que se arrastran, ya sea sobre la tierra o en el agua. De hecho, esa expresión también la usó Moshe en Bereshit 9.2, Génesis 9.2, en Génesis 7.14 también, ¿sí? Aunque claramente acá se refiere a seres acuáticos, según su género, pero en realidad es que se arrastran. Como en el caso de las plantas creadas en el tercer día, en el día 3, se declara que tanto los peces como las aves fueron creadas según su género. Esto explícitamente nos indica, amados Sahim, que las distintas clases de animales que vemos comenzaron en la creación, y no a través de un proceso de evolución como muchos evolucionistas sostienen. Hay algunas que sí fueron un porcentaje, digamos, mezcladas, y hubo evolución, pero sabemos que todo tiene un origen, ¿sí? Entonces, el mismo día fueron creadas las aves, los peces. No se explica por ninguna supuesta similitud entre el aire y el agua. Además, no se declara que solo fue creada una pareja de cada género. Por el contrario, dice el pasuk, produzcan las aguas seres vivientes. O sea, parece indicar que los animales fueron creados no solo con una gran variedad de géneros, sino con un gran número de individuos. Entonces, el hecho de que solo fuera creado un ser humano al principio, de ninguna manera da pie a la conclusión de que los animales también fueron creados uno a uno. Vayar Elohim kitov, y vio Elohim que esto era bueno. La tierra debe haberle parecido deleitable, digamos, al Creador cuando la contempló al final del quinto día. No solo había colinas verdes,
resplandecientes corrientes de agua, lagos azules, sino también que ya habían seres vivientes que se movían, que nadaban, que volaban, ¿sí? Por primera vez. Digamos que la calidad de vida había llegado a su punto máximo, lo que no había poseído antes. Criaturas que hasta podían, obviamente como lo explica también el salmista, dar alabanzas al Creador. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Todas las obras de Yahweh son buenas, en gran manera. Kadosh Baruj Hu hizo todo con un orden establecido. Y finalmente el pasú 22, Vaibarej Elohim. Quiere decir que Elohim bendijo eso, dio una bendición. El Todopoderoso dijo una bendición. La bendición se enfoca en la propagación, lo que sería el aumento. ¿Sí? Por eso dice fructificad y multiplicaos. Digamos que llegó a ser una fórmula usual en la verajá, la bendición. Porque la bendición es abundancia, es multiplicarse. Verso 24, ya llegamos al quinto día. Y el 24 dice, luego Elohim dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno, dice el verso 25. ¿Sí? También aparece la expresión Hayetó Eretz. Hayetó es un término muy antiguo, hebreo, que indica los animales silvestres errantes. Así se traduce. ¿Sí? Las bestias son el Vemá, el Vemá. Vemá son obviamente animales mudos. Así se traduce, porque Vemá viene de la raíz Vaam, que es ser mudo. Por eso es que las bestias le llamó Vemá, porque deriva de la raíz Vaam, que son los animales mudos. Digamos que la palabra denota los cuadrúpedos domésticos más grandes, a eso se refiere. ¿Sí? Anótense Éxodo 13:12, Génesis 47:18. Amén. Todo según su especie, dice el pasuk. Vayomer Elohim, naase Adam, Betzalmenu kidmutenu, Beirdu bidgad ayam, Uvof hashamayim, Uvema uchol haaretz, Uvechol aromes al haaretz. Vayomer Elohim, naase Adam, Betzalmenu. Dijo el Kadosh Baruj Hu en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Nace Adam Betzalmenu. Estas palabras son impresionantes. Hagamos al hombre. O sea, el ser humano tenía que reflejar la manera de ser del Kadosh Baruj Hu en el mundo natural, como por ejemplo los malajim, los ángeles, ¿sí? Lo reflejan en el mundo sobrenatural, ¿sí? En el mundo sobrenatural. Ahora, habla de una semejanza. Las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, Betzalmenu, o conforme a nuestra imagen, o a nuestra semejanza, Betzalmenu, Kidemutenu, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que tiene dos prefijos diferentes. Para aquellos que estudian hebreo, los dos prefijos son Be, es decir, el prefijo Bet, y el prefijo Kaf. El prefijo Bet significa en o con, y el prefijo Kaf significa como o de acuerdo a. Digamos que es una comparación. La palabra Tselem significa en realidad sombra, Betzalmenu. También significa imagen, lo que muestra, amados Sajín, que el ser humano fue hecho con un molde. ¿Sí? El ser humano fue hecho con un molde. Entonces, al decir Tsalmenu, nuestra imagen, significa que el Kadosh Baruj Hu había hecho esta imagen junto con los malajim, específicamente diseñada para el hombre, para el Adán.
Por lo tanto, según él, el texto significa hagamos al hombre a través de nuestro molde, que obviamente que antes habíamos hecho juntos, parecido a nuestra semejanza. Entonces la palabra hebrea del Pasuk 27, ¿sí? Y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. La expresión del Pasuk 27 se está refiriendo con el molde propio del hombre, con el molde preparado para crear al ser humano, que era para él, era el molde suyo. ¿Sí? Ahora, sabemos que se forman las cualidades espirituales, también las cualidades físicas para el ser humano. Tanto las palabras Tselem como Demut, Tselem y Demut, lo que manifiestan son cualidades solamente espirituales. O sea, en contraste con las palabras Toar, que significa aspecto, y Tavnit, que significa configuración. Está hablando en un sentido espiritual. Tselem V'demut. Así dice el Pasuk. Entonces, desde el mismo principio, se habla de la preeminencia del hombre por encima de todas las cosas creadas de la tierra. Por eso el plural hagamos, nace Adam. Fue considerado también, ¿sí?, como, digamos, una imagen hecha de Elohim. Sabemos que el Elohim, dice la Escritura, que es espíritu, es ruach. Y de hecho, esa fue una de las grandes cuestiones que le hacían a Abraham, de cómo era que seguía al invisible. Tenía en realidad Abraham, según la costumbre pagana de Ur-Kasdim, tenía que seguir una imagen, pero no había imagen del Elohim viviente. Sin embargo, al hablar de un molde, Betzalmenu, Demutenu, se está refiriendo a lo espiritual, amados Sahim. Ahora, el hombre lo ha tomado solamente por el lado físico. Entonces se imagina al ser humano que el Kadosh Baruj Hu, que el Creador, es como un hombre, exactamente. Y eso es incorrecto. ¿Sí? Ahora, hay muchas expresiones y revelaciones también que se le dieron a Daniel. Allí Daniel 7:9, Daniel 7:10, 13 y 14. Hay muchas porciones del Tanaj que hablan de un anciano y demás. Pero ya estuvimos explicando los estudios sistemáticos de Daniel en cuanto a ese tipo de revelaciones. Ahora, Mashiach, dice Juan, y eso lo estuvimos estudiando también, Juan 1, que desde el principio, Dabar Elohim. El verbo estaba con Elohim. Es decir, que ya el diseño estaba establecido. Es por eso que explican los escritores de Brit Hadashah que se despoja de la deidad misma y viene a este mundo en forma de Adam, ¿sí? Hecho, nace Adam, hecho como hombre. Solamente los Pasukim 26 y 27 indudablemente contienen indicios de la actividad, ¿sí?, del Kadosh Baruj Hu. Dice el verso 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Vaibarej Elohim, y los bendijo Elohim, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice el Pasuk 28. Esto está muy interesante. La expresión Adam, para aquellos que no saben, que se tradujo como hombre, no es nada más nada menos que la raíz del origen de Adamá. Es tomado de la tierra. También Adam nos da la idea de un color. Adam viene de Adom, que significa ser rojo, ¿sí? Ser rojo. El significado de Adam tiene diversas formas. ¿Por qué? Porque describe el color,
puede describir también la apariencia, ¿sí? Y hay una raíz también que se traduce como brillar. Digamos que hace de Adán el brillante, o su naturaleza como la imagen de Elohim. ¿Sí? Y la interpretación más conocida por todos es el origen, el suelo de Adamá, o que es tomado del suelo, ¿sí? De la tierra. La tierra se le dice Adamá. Betzalmenu, a nuestra imagen. Fíjense, amados ajín, que el hombre tenía que llevar la imagen de Elohim, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Y eso es un tema que la Biblia aborda muchísimo, tener el carácter de Elohim, ser como Elohim, ¿sí? Y eso constantemente lo dicen en muchas expresiones la Escritura, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Vayibra Elohim et Adam betzalmo, betzelem Elohim, baraoto zahar uknekba, es decir, que los hizo varón y hembra, varaotam, así los creó. Entonces creó Elohim al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Amén. Esto está muy interesante porque todo nos habla de un molde, de una imagen. Y obviamente primero toma Adán. Luego aparece acá, digamos que en el versículo 26, Moshe se adelanta con uno de los datos y habla de varón y hembra. Pero hasta después explica cómo fue realmente ese proceso. Vaivarejotam Elohim, vayomer lahem Elohim, prurbu umilu et haaretz. Behip shuha urdu bigdad ayam ubof. Ashamainu bechol haya aromeset al haaretz. Dice el versículo 28 al final, que debían de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso es una autoridad que el Kadosh Baruj Hu le da al hombre. Por eso le dice sojuzgadla. ¿Sí? Sojuzgadla. Dice el verso 29. Dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Toda planta. ¿Sí? Obviamente toda planta verde. Los animales también habían de comer toda planta verde, verduras, pasto y demás. Entonces aquí el Kadosh Baruj Hu le está indicando la forma de alimentación a Adam Arishon, al primer hombre. Dice el verso 31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjese que aquí concluye en el día sexto la creación del hombre, digamos su instalación como gobernante de la tierra. Pusieron fin a la creación de todas las cosas, digamos, en la tierra. O sea, de acuerdo con el registro, el Eterno frecuentemente había repasado su obra y la había declarado buena. Kitov era buena. Entonces, el examen realizado al fin del sexto día abarcó todas las obras completadas durante los días anteriores. Por eso dice que aquí que era bueno en gran manera, dice en el verso 31. Cada cosa era perfecta en su clase. Cada ser respondía a la meta fijada por el Kadosh Baruj Hu. Y estaba aparejado para cumplir el propósito de su creación. Entonces la aplicación del término Tov, bueno, a cada cosa que el Eterno había hecho, la repetición de la palabra nos da el énfasis ahora de que fue en gran manera. Sí, en gran manera, al fin de la creación. Entonces, con el hombre, ¿sí?, con el Adán, como su corona y gloria, indican que nada imperfecto había sido o había salido de las manos del Eterno. Entonces, esta expresión de admiración excluye enteramente la posibilidad de que cualquier imperfección de lo creado fuera responsable de la debilidad demostrada por Adán Bejaba, Adán y Eva, durante obviamente la hora que vino la tentación. ¿Sí? Entonces,
es importante que nosotros pongamos atención a cada uno de los pasos, es decir, el procedimiento que el Kadosh Baruj Hu hace en 6 días tan solamente. 6 días toma, ¿sí?, de los 7 días, ya estuvimos explicando eso, pero 6 días toma el Kadosh Baruj Hu para la creación de todo. Y esto está muy interesante porque ahora vemos en el capítulo 2, vamos a pasar al capítulo 2, que el Kadosh Baruj Hu también utiliza al otro día, ¿sí?, para Vainafash, para reposar, dice el pasuk.